La liberación de la culpa. Nuestro objetivo es poseer un concepto de nosotros mismos resistente y positivo, y mantenerlo más allá de nuestra habilidad o falta de ella en cualquier ámbito concreto, y más allá de la aprobación o desaprobación de cualquier otra persona. Al avanzar hacia esa meta, es de vital importancia el modo en que usted piensa acerca de su conducta, los parámetros por los cuales la juzga y el contexto dentro del cual la ve, sobre todo en los momentos en que se inclina a acusarse a sí mismo. Es obvio que la culpa destruye la autoestima positiva. Evaluar su conducta encierra algunas preguntas como, según los parámetros de quien juzga usted su conducta, los suyos o los de otra persona, ¿trata usted de comprender por qué actuó como lo hizo? ¿Recuerda las circunstancias, el contexto y las opciones que, según usted percibió, estaban a su disposición en ese momento? ¿Evalúa usted su conducta como si fuera la de otro? Cuando piensa en su conducta, identifica las áreas o circunstancias específicas en las que tiene lugar, o generaliza en exceso y dice, lo ignoro, cuando en realidad quizás ignore un tema particular pero conozca bien muchos otros temas. O dice, soy débil, cuando en realidad puede faltarle coraje o fuerza en una esfera particular pero no en otras. Si lamenta sus acciones, trata de aprender de ellas, para que en su conducta futura no repita las mismas equivocaciones. O simplemente sufre por el pasado y sigue pasivamente atado a modelos de conducta que sabe inadecuados. La respuesta a todas estas preguntas tendrá profundas implicaciones para su autoestima. Nos sentimos culpables cuando, al contemplar algo que hemos hecho o dejado de hacer, experimentamos un sentimiento de minusvalía. Nos vemos impulsados a racionalizar o justificar nuestra conducta. Nos ponemos a la defensiva, en actitud combativa, cuando alguien menciona la conducta en cuestión. Nos resulta difícil y penoso recordar o examinar la conducta. Piensa en alguna acción que haya realizado, o que no haya realizado, de la cual se arrepiente, algo lo bastante significativo como para haber hecho mella en su autoestima. Luego pregúntese, según los parámetros de quien estoy juzgando, ¿los míos o los de otro? Si esos parámetros no son en verdad suyos, pregúntese, ¿qué es lo que yo creo en realidad sobre esto? Si usted es un ser humano pensante y, con toda honestidad y plena conciencia, no ve nada malo en su conducta, quizás encuentre el coraje necesario para dejar de condenarse en ese mismo instante. O, al menos, tal vez comience a vislumbrar una nueva perspectiva en la evaluación de su conducta. Yo solía hacerme reproches, decía Beatriz, en una de nuestras sesiones de terapia, porque nunca quise que mi madre viviera conmigo, es decir, conmigo, mi marido y nuestros hijos. Me educaron según el principio de que el deber hacia los padres es lo más importante, y que el egoísmo es un pecado. Pero una de las cosas que conseguí con la terapia es prestar atención a lo que yo realmente pienso, más que a lo que a veces me digo que pienso. Y la verdad es que para mí esas enseñanzas no tenían ningún sentido, sobre todo al considerar que mi madre siempre dejó bien claro que yo no le gustaba mucho, y que yo sé que ella no me gusta mucho a mí. Nunca nos llevamos bien. Toda su vida estuvo inmersa en el abatimiento y la fatalidad. Si yo me mostraba demasiado feliz, solía decirme que algo no me funcionaba bien. Pensé que, si permitía que mi madre viniera a vivir con nosotros, iba a ser un infierno para mí y mi familia. Así que dije no. Ahora mis hermanas y mis hermanos no me hablan. Yo veo la vida de una manera diferente del resto de la familia. Además, es mi vida, no la de ellos. Así que haré lo que a mí me parece racional, y aceptaré las consecuencias. No estoy sugiriendo con esto que todos los valores son subjetivos y que la moral es sencillamente lo que un individuo piense o sienta que es moral. En Honoring the Self desarrollo mi propio concepto de lo que entiendo por una ética racional y objetiva, una ética de autointerés racional y lógico. Pero en general la gente suele dejarse intimidar por las preferencias valorativas de los demás, a expensas de sus propias necesidades, percepciones y autoestima. Por otra parte, no me refiero aquí a los problemas de los psicópatas o de las personas que parecen carecer de sentimientos de culpa normales. Si lo hiciera, tendría que tocar muchos temas que no me propongo abarcar aquí. En la práctica de la terapia, gran parte de lo que se llama culpa tiene que ver con la desaprobación o la condena de otros, de personajes influyentes como los padres o cónyuges. No siempre es aconsejable tomar las declaraciones de culpa, las nuestras o las de los demás, al pie de la letra. Con frecuencia, cuando alguien declara, me siento culpable por esto y por esto, lo que en realidad quiere decir, aunque rara vez lo reconoce, es, tengo miedo de que si mamá, papá, o alguna otra persona importante, se entera de lo que he hecho, me critique, repudie o condene. A menudo, la persona no considera la acción como verdaderamente mala, en cuyo caso lo que siente no es literalmente culpa. De modo que la solución a esta categoría de culpa es atender a la auténtica voz del yo, respetar su propio juicio por encima de las creencias de los demás que uno no comparte de manera sincera, aunque finge hacerlo. Recuerdo algunos pacientes que confesaban sentirse culpables por la masturbación porque cuando eran jóvenes sus padres les habían enseñado que era pecado.
A veces un terapeuta soluciona este problema reemplazando la autoridad de los padres del paciente por la suya propia y asegurándole que la masturbación es una actividad más que aceptable. Pero esto supone que la culpa está provocada por una idea equivocada sobre la moralidad de la masturbación. Yo considero que esta actitud equivale a echar una cortina de humo. El problema más profundo es la dependencia y el miedo a la autoafirmación, más específicamente, el miedo a desafiar los valores de otras personas influyentes. Así pues, trabajo, en primer lugar, para tratar de lograr un cambio en la definición del problema, de la manera siguiente. Yo no creo que la masturbación sea algo malo, pero tengo miedo de la desaprobación de mis padres. Al reconsiderar el problema de este modo, hemos salido del campo de la culpa y el autorreproche. Le hemos dado una definición más precisa y útil. Y el desafío se convierte en: ¿estoy dispuesto a perseverar y actuar de acuerdo con mis propias percepciones y convicciones? Tal disposición es uno de los significados de honrar a yo. Cuando una persona acepta este desafío, la autoestima se eleva. A veces las declaraciones de culpa son una cortina de humo para ocultar resentimientos negados o rechazados. Por ejemplo, no he logrado vivir de acuerdo con las expectativas o parámetros de otro. Tengo miedo de admitir que esas expectativas y esos parámetros me intimidan. Tengo miedo de reconocer cuánto me irrita lo que se espera de mí. Así que, en cambio, me digo a mí mismo, y les digo a los demás, que me siento culpable de no haber hecho lo correcto, y de ese modo no tengo que temer comunicar mi resentimiento y poner en peligro mi relación con los demás. Si usted se reconoce en esta descripción, la solución para su culpa es ser honesto consigo mismo y con los demás respecto de su resentimiento. Primero, por supuesto, debe ser honesto consigo mismo. Reconozca su irritación. Admita que su resentimiento está causado por parámetros y expectativas que no son verdaderamente suyos. Y observe cómo la culpa comienza a desaparecer, aunque aún deba seguir luchando para obtener una mayor autonomía. Si no me sintiera culpable, decía Esteban en un ejercicio de completar oraciones destinado a explorar justamente este tema, me sentiría agitado. Si no me sintiera culpable, quisiera saber con qué derecho mi familia espera que yo mantenga el vago de mi hermano. Si no me sintiera culpable, les diría que estoy harta de hacerme responsable de un inútil que no se hace responsable de sí mismo. Si no me sintiera culpable, no me siento culpable, me siento rabioso. Y luego, si estuviera dispuesto a ser honesto con respecto a mi rabia, dejaría de decir que me siento culpable. Si estuviera dispuesto a ser honesto con respecto a mi rabia, admitiría lo diferente que soy del resto de mi familia. Si estuviera dispuesto a ser honesto con respecto a mi rabia, me sentiría más limpio y más libre. Si lo que siento no es realmente culpa, decía Clara, una mujer desdichada en su matrimonio, tendré que luchar con mi resentimiento hacia las exigencias de mi esposo, que pretende que viva solo para él. Tendré que afrontar ese resentimiento. Si lo que siento no es realmente culpa, admitiría que me gusta haber vuelto a trabajar. Si lo que siento no es realmente culpa, me pondría a gritar lo cansada que estoy a reprimir mi propia energía para que mi marido no se sienta amenazado. Una vez más se ve aquí la necesidad de cambio en la definición del problema. Lo que hay que resolver no es la culpa, sino el resentimiento al que no nos enfrentamos y el miedo a la autoafirmación. La supuesta culpa es solo un medio de protegerse a sí mismo del desafío más profundo. A medida que uno se vuelve más honesto con respecto a sus sentimientos, deja de lado la necesidad de sentir esta especie de pseudo culpa. Y luego es más libre de pensar con claridad en los valores y las expectativas que pueda ser necesario cuestionar y rechazar. De ningún modo esta tarea resulta siempre fácil. Si lo fuera, la gente no se escondería detrás de la pseudo culpa. Pero si uno está dispuesto a hacer el esfuerzo, si uno genera el coraje necesario para emprender la búsqueda de la independencia, y eso es posible, el beneficio de la confianza y el respeto por sí mismo serán virtualmente inmediatos. Pero supongamos que los parámetros son verdaderamente los suyos propios, y que en algún aspecto usted ha actuado contra ellos o los ha traicionado. Usted ha erosionado su sentido de la integridad personal. Cuando abandonamos la infancia y desarrollamos nuestros propios valores y parámetros, el mantenimiento de la integridad personal adquiere mayor importancia para nuestra autoevaluación. Integridad significa la integración de convicciones, parámetros, creencias y conducta. Cuando nuestra conducta es coherente con los valores que profesamos, poseemos integridad. El siguiente es un ejercicio que facilitará su exploración respecto a este punto. Copie estos principios de oraciones en un cuaderno y complete cada uno de ellos utilizando 6 a 10 finales. Siento que poseo integridad principalmente cuando, a veces disminuye mi integridad cuando, me gusta más cuando, me gusta menos cuando no actúo de acuerdo con mis parámetros me digo, para mí sería más fácil vivir de acuerdo con mis parámetros si, recuerde, si se bloquea, invente. No se permita decirse que no puede hacerlo. Sí puede. Solo se trata de que decida hacerlo o no. Cuando haya realizado el ejercicio, tómese unos minutos para meditar sobre los finales que ha dado a las oraciones. ¿Qué sentimientos le despiertan? ¿Qué ha descubierto?
¿Qué ha aprendido? Sería provechoso que se detuviera a tomar algunas notas sobre lo que ha descubierto acerca de usted mismo. Cuando nos comportamos de modos que se oponen a nuestro juicio de lo que es apropiado, tendemos a perder valor ante nuestros propios ojos. Tendemos a respetarnos menos. Pero si nos limitamos a castigarnos, a despreciarnos, y luego no pensar más en ello, deterioramos nuestra autoestima y aumentamos la probabilidad de poseer menos integridad personal en el futuro. Un mal concepto de uno mismo es una profecía que siempre acaba cumpliéndose. Provoca en nosotros una mala conducta. No mejoramos diciéndonos que estamos corruptos. Nuestras acciones son un reflejo del sujeto y la entidad que pensamos que somos. Necesitamos aprender, pues, una reacción alternativa frente a nuestras faltas, que es más útil para nuestra autoestima y para nuestra conducta futura. En lugar de caer en la autocondena, podemos aprender a preguntarnos: ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Por qué mis elecciones o decisiones parecían deseables o indispensables en aquel contexto? ¿Qué estaba yo tratando de lograr? ¿De qué modo intentaba defenderme? No podemos comprender las acciones de un ser humano hasta que comprendamos por qué tienen algún sentido para la persona implicada. Necesitamos conocer el contexto personal en el que ocurrieron las acciones, el modelo de realidad, el modelo de yo en el mundo que yace detrás de la conducta. Por ejemplo, supongamos que soy una mujer que he elegido permanecer demasiado tiempo junto a un marido alcohólico que me maltrata físicamente, lo cual es peligroso tanto para mí como para mis hijos. Sé que debería irme, pero tengo miedo. La vida es para mí algo temible, mi situación me resulta precaria, y veo que mis recursos y opciones son muy limitados. Dada mi inseguridad básica, mi modelo personal del yo en el mundo, estoy tratando de sobrevivir, lo cual no es un crimen. Quizás desee tener más coraje y confianza y no sufrir tanta angustia, pero no puedo maldecirme por tratar de vivir. Solo puedo aprender que es posible vivir mejor cambiando mi punto de vista sobre mí misma y sobre el mundo. El hecho importante es este: si podemos contemplar nuestro contexto personal con compasión y deseos de comprender, sin negar ni por un momento lo equivocado de nuestra conducta, si podemos ser para con nosotros mismos un buen amigo que realmente quiere saber por qué nos comportamos como lo hacemos, entonces podremos curarnos. Sentiremos quizá remordimiento y arrepentimiento, pero no nos autocondenaremos. Y la consecuencia más probable será la decisión de ser mejores en el futuro. Este es el modelo que utilizamos en la terapia. Una mujer confiesa una infidelidad sexual. Un hombre admite que ha perpetrado una violación. Un empleado reconoce haberse apropiado de los fondos de la empresa. Un adolescente cuenta haber herido adrede a su hermano menor. Un científico admite haber falsificado datos. Un padre confiesa haber sido cruel y desconsiderado con respecto a las necesidades de sus hijos. Un profesor reconoce haber aprovechado el trabajo de un alumno para mejorar su prestigio. Una secretaria admite haber faltado a su empleo, con la excusa de estar enferma, para salir con su novio. Un periodista confiesa haber inventado chismes con fines maliciosos. Algunas de estas acciones pueden ser triviales, otras tienen trágicas consecuencias. Pero cuando en la terapia nuestros pacientes hablan de ellas transmitiéndonos su sentimiento de culpa, ¿qué hacemos para repararlo? Generalmente, decimos algo así como: veo que se siente desdichado y se reprocha lo que ha hecho. Tratemos de entender por qué lo hizo. ¿Cuáles fueron los sentimientos y motivos que lo impulsaron a actuar de ese modo? ¿Podemos analizar eso? No gritamos recriminaciones, ni tampoco decimos: lo que hizo estuvo bien. No tiene por qué sentirse mal. Debe usted recordar que, cuando actúa, en algún sentido siempre está luchando por satisfacer sus necesidades. Lo mismo es válido para todos los organismos vivientes. Nuestras acciones siempre están relacionadas con nuestros esfuerzos para sobrevivir, para proteger al yo, para mantener el equilibrio, para evitar el miedo y el dolor, para madurar o para crecer. Aun cuando el camino elegido esté equivocado, aun si objetivamente nos entregamos a la autodestrucción, subjetivamente, en algún nivel, estamos tratando de salvarnos, como en el caso de un suicida que busca escapar de un dolor intolerable. Empero, entender las raíces de las conductas impropias, no significa que las personas implicadas no pudieron evitarlo. Ni la comprensión ni la compasión suponen negar la responsabilidad. De hecho, cuando una persona ha cometido una equivocación con respecto a la cual se siente culpable, dirijo su atención hacia las acciones que podría realizar para permitirse el autoperdón. Examinemos este punto, puesto que es importante. El autoperdón puede exigir más que la comprensión y la compasión antes mencionados. Teniendo en cuenta que a veces hay circunstancias especiales que requieren consideraciones especiales, existen en general medidas bastante específicas que pueden liberarnos de la culpa. La primera es reconocer, hacer real ante nosotros mismos, en lugar de negar o ignorar, que somos nosotros los que hemos realizado esa acción particular. La segunda, si otra persona ha resultado herida por nuestra acción, es reconocer explícitamente ante esa persona, o personas, el daño que hemos hecho y transmitir nuestra comprensión de las consecuencias de nuestra conducta, suponiendo que ello sea posible.
La tercera es realizar todas las acciones a nuestro alcance que puedan enmendar o minimizar el daño que hemos causado, devolver dinero robado, rectificar una mentira, etc. Por último, es necesario que nos comprometamos firmemente a comportarnos de una manera diferente en el futuro, porque sin un cambio de conducta volveremos a desarrollar continuamente la desconfianza. Desde luego, también es necesario, como medida inicial, estar dispuestos a explorar las razones por las cuales realizamos dicha acción. Si evitamos eso, no nos liberaremos de la culpa, y es muy probable que repitamos el modelo de conducta inadecuada. Por supuesto, algunos delitos son tan terribles que el autoperdón del tipo que estoy describiendo aquí es poco realista o imposible. Para citar solo 2 ejemplos, las acciones del torturador de un campo de concentración o de un genocida no se resuelven por esta vía. Pero esa clase de gente tampoco suele hacer psicoterapia o leer libros sobre la autoestima. Para aquellos a quienes sí concierne este análisis, existen evidencias abrumadoras de que si aprendemos a comprendernos y perdonarnos, nuestra conducta tiende a mejorar. En cambio, si seguimos condenándonos sin piedad, nuestra conducta, como nuestra autoestima, tiende a empeorar. A continuación propongo un ejercicio que le ayudará a aplicar este principio. Copie, clara y específicamente, alguna acción suya que se haya reprochado. Explique por qué considera que esa acción es equivocada. Luego cierre los ojos e imagine que el que cometió esa acción no fue usted sino un amigo al que quiere mucho. Imagine que hace preguntas a ese amigo, que le hace hablar, que le ayuda a expresar en palabras el modelo del yo en el mundo con que obraba en ese momento, y lo guía hacia la perspectiva o los sentimientos ocultos detrás de esa conducta. Luego imagine que aplica ese tratamiento con usted mismo. ¿Cómo le hace sentir? ¿Qué descubre? Registre su experiencia en el cuaderno. Después considere esto. Si sintiera que es apropiado y deseable mostrar esa actitud benévola con alguien que ama, ¿estaría dispuesto a mostrarla consigo mismo? Por supuesto, si no se ofreciera esa oportunidad a usted mismo, es probable que tampoco se la ofreciera a otro. Si somos irracionalmente severos al juzgar nuestra propia conducta, por lo general no lo somos menos al juzgar la de los demás. A la inversa, la autocompasión, siempre que sea responsable y no meramente indulgente, suele dar por resultado una actitud benévola hacia los otros. La benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás es tanto una expresión de autoestima como un medio de intensificarla. Gerardo fue a consultarme por problemas personales diversos, que incluían un profundo sentimiento de culpa por haber abandonado a su mujer y a su hijo al cabo de solo algunos años de matrimonio, cuando el niño tenía 2 años. Eso había sucedido 15 años atrás, y aunque se había divorciado y vuelto a casar, Gerardo se sentía profundamente perturbado por el daño que había hecho, sobre todo a su hijo. ¿Cómo puedo perdonarme a mí mismo?, me preguntaba. ¿Cómo puedo rectificar lo que hice? Lo conduje a través del proceso que acabo de describir, y él imaginó que aconsejaba a un amigo que había hecho lo mismo que él, y empezó a revivir el terror que había sentido años atrás, la sensación de estar abrumado por responsabilidades que estaban más allá de su capacidad, el saber que no amaba a su esposa y que se había dejado influir por las presiones de ella para casarse, urgido por una exagerada necesidad de que lo consideraran un buen muchacho, etc. No renunciaba a la convicción de que en aquel momento podría haberse comportado de manera más honrada y responsable, pero comenzó a entrar en la conciencia de su yo más joven y a apreciar, al menos, que no había sido empujado por la crueldad ni por un capricho, y que en su universo de entonces, tal como él lo había percibido, no tenía las opciones que ahora le resultaban evidentes. Decidió buscar a su hijo y a su primera esposa, reconocer su error y comprender el dolor que les había causado, aceptar el derecho de ellos a haber acumulado cierta ira contra él, y descubrir si había algo que él pudiera hacer ahora para ayudarlos. Se perdonó a sí mismo y reconoció que ellos tenían derecho a no perdonarlo, si así lo preferían. Pudo ver el dolor de ellos con una claridad y una compasión que no le eran posibles mientras estaba ocupado en reprocharse su conducta, y, al verlo, pudo avanzar en la dirección correcta. Su ex esposa no se había vuelto a casar y él no pudo atravesar su muro de amargura, pero con su hijo pudo establecer una relación completamente satisfactoria para ambos, después de un largo y difícil periodo de sospechas, lágrimas y manifestaciones de ira por parte del hijo. La culpa y la compasión no se llevan bien, me confesó Gerardo. Mientras pensaba en lo malo que era, otra parte de mí siempre se sentía a la defensiva, y se autoprotegía. Cuando me deshice de eso, por primera vez pude ver las cosas desde el punto de vista de ellos, en términos realistas. Ahora, sea lo que fuere lo que pueda hacer por ellos, estoy dispuesto a hacerlo, y eso me hace feliz. Y acepto que hay cosas que no puedo hacer, y me siento en paz. Una de las peores equivocaciones que podemos cometer es decirnos a nosotros mismos que sentirnos culpables representa necesariamente una forma de virtud. La intransigente severidad hacia nosotros mismos no es algo de lo que nos debamos jactar. Nos vuelve pasivos e impotentes. No inspira cambios. Paraliza, sufrir es la más fácil de las actividades humanas. Ser feliz es la más difícil. Y la felicidad requiere, no que nos rindamos a la culpa, sino que nos emancipemos de ella.
Consideremos ahora otro modo en que podemos dañar nuestra autoestima evaluando inadecuadamente nuestra conducta. A veces dañamos nuestra autoestima generalizando acerca de nuestra naturaleza esencial sobre la base de nuestras acciones en situaciones concretas. Por ejemplo, Martín me dijo, soy un inadaptado social. No sé hablar con la gente. No sé qué decir. Cuando le pregunté, ¿nunca sabe qué decir? Me respondió, bueno, no. Cuando estoy con gente interesada en el arte o la literatura, tengo muchísimo que decir. Parece que Martín no tenía ningún interés particular en los deportes y se sentía marginado cuando los hombres y las mujeres de la oficina conversaban sobre un reciente partido de fútbol. ¿Le importa el fútbol? Le pregunté. Me contestó, en lo más mínimo. Yo proseguí, ¿piensa que tendría que importarle el fútbol? Reflexionó un momento, luego dijo, no, por supuesto que no. Yo observé. Cuando usted se llama un inadaptado social, lo que parece querer significar es que no tiene nada que decir sobre un tema que no reviste ningún interés para usted y sobre el cual no siente ningún deseo de aprender nada. Para mí, eso no indica una deficiencia innata. Lo que indica es que usted sería más feliz si encontrara amigos que compartieran su interés por el arte y la literatura. En cuanto a sus compañeros de oficina, si usted pudiera permitirse tener intereses diferentes de los de ellos, y permitir que ellos tengan intereses distintos de los suyos, imagino que podría sentirse más relajado en su compañía e incluso descubrir que siguen siendo miembros de la misma especie. Como comentario adicional de esta historia, añadiré que el trabajo que hice con Martín a partir de entonces llevó a que él descubriera que tanto él como sus compañeros de trabajo tendían a moverse en mundos innecesariamente restringidos en sus conversaciones, y que entre ellos existían muchos caminos potenciales de comunicación, pese a sus diferentes intereses. Soy un cobarde, decía Ernesto. Parecía temeroso de hablar en público. ¿Cuál es la diferencia?, le pregunté, entre decir soy un cobarde y decir me angustia la perspectiva de hablar en público. Ernesto respondió. Es como si su versión redujera la magnitud del problema. Le señalé que todas las personas que yo conocía y que sentían confianza en ciertas situaciones, carecían de ella en otras. Si quería adquirir confianza en sí mismo al hablar en público, yo pensaba que podía lograrlo con facilidad. Pero al universalizar el problema y calificarlo de cobardía no lograba otra cosa que deteriorar su autoestima. Soy terriblemente holgazán, decía Edmundo, que trabajaba reparando aparatos de aire acondicionado y a quien su jefe había reprendido varias veces por soñar despierto en horas de trabajo. Pero luego me enteré de que después de su jornada laboral trabajaba hasta bien entrada la noche en una novela que estaba escribiendo, lo cual era la pasión central de su vida. Siempre había tenido que hacer de todo menos lo que más quería hacer y, en consecuencia, experimentaba una frustración y una insatisfacción casi constantes con respecto a sí mismo. Pero no era holgazán. Aplicarse ese calificativo no lo acercaba a una solución, solo deterioraba su respeto por sí mismo. Suponga que decimos, le sugerí, que le resulta terriblemente difícil mantener una disciplina concienzuda en un trabajo que le aburre, en lugar de decir que usted es un holgazán. Ahora bien, es cierto que eso representa un verdadero problema, si no se puede ganar la vida como escritor. Pero ese no es el problema que usted se atribuye. Usted no es un holgazán, puesto que escribe hasta las 3 de la madrugada y a la mañana siguiente se presenta en su empleo, aunque esté algo dormido. La dificultad real ya es bastante dura. ¿Por qué empeorarla autocastigándose? Ahora pensemos cómo podría aplicar usted este principio a sí mismo. Piensa en alguna cualidad negativa que usted se atribuya. Luego piensa en 3 situaciones de su vida en que no desarrolla ese aspecto. Después compruebe si puede pensar en una situación cualquiera en la que de verdad manifieste la conducta opuesta, como en el caso de Edmundo, que se pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo. Haga este ejercicio, mejor tomando notas, con cada rasgo negativo que se siente inclinado a atribuirse. Esto le dará la oportunidad de dejar de aplicarse calificativos y dañar su autoestima y, además, le permitirá centrarse en las circunstancias en las cuales se comporta de maneras que usted rechaza. Luego intente identificar las razones por las cuales tales situaciones parecen provocar esa conducta. El paso siguiente, y de nuevo será aquí muy provechoso el uso de un cuaderno, es pensar en 3 respuestas diferentes que usted podría dar ante esas situaciones. Ensaya esas nuevas respuestas en su imaginación. Compruebe cuál le gusta más y cuál se adapta mejor a usted. Véase usted mismo manifestando esta nueva y deseable conducta. Véase ejecutarla con éxito. Luego salga y practique lo que ha ensayado. Este es un buen modo de aumentar la incidencia de su eficacia en el mundo. Si usted persevera, incluso frente a las decepciones, contrariedades o recaídas iniciales, descubrirá que ha subestimado radicalmente su capacidad de cambio, como casi todos tienden a hacer. Una de las características de las personas que están razonablemente libres de culpa no es que nunca realizan acciones que lamenten o por las que se sientan mal, o por las que incluso puedan arrepentirse, por un tiempo, sino que, además de las conductas correctivas antes descritas, procuran aprender de sus equivocaciones. Reflexionan sobre ellas. Las examinan.
tratan de discernir los modelos subyacentes para evitarlos. A menudo, en algún lugar de nuestra psique quizás sabemos lo que necesitamos aprender de nuestras equivocaciones, pero no sabemos cómo hacer plenamente consciente ese conocimiento. Aquí la técnica de completar oraciones puede ser de gran ayuda, ya que es más que nada una herramienta para acceder a lo que yace dentro de nosotros pero se halla más allá de la conciencia ordinaria. Pensando en alguna acción, o una acción, de la cual usted se arrepiente, copie este principio de oración. Si yo estuviera dispuesto a examinar cabalmente lo que hice, o dejé de hacer, luego escriba de 6 a 10 finales lo más rápidamente posible, sin que interfiera la autocrítica ni la autocensura, sino permitiendo que los finales se escriban solos, aunque al principio no parezcan tener sentido. Luego procede a hacer lo mismo con estos principios. Cuando hice lo que hice, me dije, una de las cosas que podría aprender de la experiencia es, si hubiera estado dispuesto a ver lo que veo ahora y, uno de los modos de evitar este error en el futuro es, si hubiera permanecido tan consciente como lo estoy ahora, me gustaría más a mí mismo si, cuando actúo en contra de lo que comprendo perfectamente, comienzo a darme cuenta, a medida que me muestro más dispuesto a comprender lo que estoy escribiendo, cuando imagino cómo me sentiría si me comportara de manera más apropiada en el futuro, a medida que este tema se me hace cada vez más claro, el único modo de aprender lo beneficioso e integrador que puede llegar a ser este proceso es participar activamente en él. Me aventuraré a suponer que algunos lectores se resistirán a aplicar esta técnica precisamente porque, en un nivel subconsciente, saben que es un proceso que tiene el poder de activar el desarrollo y el cambio, y si están identificados con sus errores y su culpa. Lo que buscan en primer lugar no es el cambio, pese a que protesten afirmando lo contrario. ¿Por qué una persona se identifica con su culpa? Bueno, por un lado, la culpa nos encierra en nuestra pasividad, lo cual no nos despierta la necesidad de generar nuevas conductas. Soy culpable. Soy una decepción. Siempre lo he sido, así es la vida. Esto puede traducirse así: no esperéis nada de mí. Por otro lado, la infelicidad es un sentimiento familiar, no disfrutable, sino familiar. ¿Quién sabe con qué podría enfrentarnos la vida si no tuviéramos nuestras depresiones y nuestros autorreproches para aislarnos y protegernos? ¿Quién sabe qué desafíos nos veríamos obligados a afrontar? La desdicha puede proporcionarnos cierta clase de comodidad, mientras que la felicidad, a su modo, es más exigente, en términos de conciencia, energía, disciplina, dedicación e integridad. Luego están las personas que de jóvenes, fueron empujadas por padres poco afectivos o indiferentes, a creer que eran malas o ineptas y quienes, aun de adultos, se sienten impulsados a dar la razón a sus padres, protegiendo así la relación hijo-padre a costa de su propia realización y autoestima. Esto puede continuar mucho tiempo después de haber muerto los padres. El drama es interno. De modo que hace falta coraje para trabajar con el fin de liberarnos de la culpa. Hace falta honestidad y perseverancia, y comprometerse con la independencia, y vivir consciente, auténtica, responsable y activamente. Pero puede hacerse. Este desafío nos enfrenta no solo con nuestros defectos reales o imaginarios, sino también con nuestras virtudes, cuando nos inclinamos a ponernos a la defensiva a rechazarlas. Al condenar nuestros pensamientos, sentimientos o acciones, lo hacemos para proteger nuestra autoestima, aunque el efecto sea directamente opuesto al que nos proponemos. Ya que en un cierto nivel luchamos por cuidarnos o protegernos, nuestra política tendrá al menos una apariencia de plausibilidad. Después de todo, estamos condenando aquello que consideramos fallas o defectos. Pero ¿qué sucede con el rechazo o el repudio de los aspectos positivos, incluso las virtudes que hay en nosotros? Ya hemos visto un ejemplo de esto en nuestro análisis de la autoaceptación, cuando observamos que la gente puede rechazar sentimientos de satisfacción o orgullo por temor a la responsabilidad que exigen, o a la posible alienación social o la desaprobación de los demás. Pero aquí presento ejemplos diferentes. A algunos lectores les costará creer que hay alguien que sostenga estos puntos de vista. Otros los reconocerán muy bien. Me siento culpable por ser guapo, es decir, más guapo que la mayoría de los hombres. Implicación. Mi buen aspecto es un castigo, además de una injusticia, para todos aquellos que no lo poseen. Traducción más probable. Tengo miedo de los celos o la envidia de los demás. Me siento culpable por ser tan inteligente, es decir, más inteligente que la mayoría de la gente. Implicación. Nací con un buen cerebro, a expensas de todos los que no lo tienen. Además, si todos ejercitan siempre la inteligencia potencial con que han nacido, yo no merezco reconocimiento alguno por lo que he hecho con la que me fue dada. Traducción más probable. Tengo miedo de la animosidad de los que desprecian la inteligencia. Me siento culpable por el éxito que he logrado en mi vida, cuando hay tanta gente que fracasa. Implicación. No solo no merezco ningún reconocimiento moral por mis logros, sino que estos representan una injusticia para con todos aquellos que, por una u otra razón, no consiguieron lo mismo. Además, estoy en deuda moral con todos los que han logrado menos en su vida que yo en la mía. Traducción más probable.
Si no doy ninguna muestra de sentirme orgulloso por lo que he logrado, si oculto mis sentimientos de orgullo no solo ante los demás sino ante mí mismo, entonces quizá la gente me perdone y me aprecie. Me siento culpable de ser humano. Nací en pecado. Implicación. Es significativo hablar de culpa en un contexto en el que no existe la inocencia. Además, debo aceptar un concepto que violenta la razón y la moral porque las autoridades así lo proclaman. Traducción más probable. Esas autoridades poseen el monopolio de la moralidad y de los juicios morales. ¿Quién soy yo para oponer mi juicio al de ellos? Hay dos temas que parecen presentes siempre que estamos a la defensiva o sentimos cierta culpa con respecto a las facetas positivas. El miedo a la responsabilidad voluntariamente asumida y el miedo al aislamiento o la soledad. Desde luego ambos están relacionados. Pero es lamentable que las personas estén dispuestas a someterse a otras para ser aceptadas por ellas. El deseo de pertenecer a una comunidad no es, por supuesto, irrazonable, pero intentar adquirirlo a expensas de la autoestima es meramente producir un nuevo tipo de soledad, la soledad para con nosotros mismos. Esta es una de las fuentes más comunes del sufrimiento humano. Si se siente usted afectado por este tema, si reconoce en él cualquier parte de usted mismo, considere lo siguiente. Si tuviera un hijo al que amara, y ese hijo fuera hermoso, sano, fuerte o inteligente o creativo, al crecer alcanzara el éxito, ¿querría usted que su hijo se sintiera culpable por ello? ¿Querría que su hijo se sintiera culpable de estar vivo? Planteo este tema porque, en mi experiencia, muchas personas que se sienten confundidas al pensar en sí mismas ven la luz al instante cuando proyectan su propia psicología en un hijo imaginario. Tal vez deba destacar que reconocer los mejores aspectos de nosotros mismos y complacernos en ellos no significa ser arrogantes, jactanciosos o presumidos, en absoluto. Pero tampoco debemos mentir, a nosotros mismos o a los demás, sobre quién y qué somos. No debemos disculparnos para evitar o amortiguar la envidia. Una autoestima saludable prohíbe esa clase de capitulaciones. Vemos, pues, que para contemplar tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, se requiere mucho coraje y también honestidad. A continuación, le ofrecemos algunos principios de oraciones que le ayudarán a explorar este tema. Si me cuesta aceptar cualquiera de mis virtudes, podría deberse a: cuando me siento a la defensiva con respecto a mis aspectos positivos, lo que me asusta en cuanto a admitir mi orgullo por mí mismo o mis logros es cuando me encuentro con la envidia o los celos ajenos. Si escondo lo que soy por miedo a la envidia o los celos, si debiera considerarme un pecador solo porque existo, si me piden que me disculpe por mi apariencia física, inteligencia, posesiones o logros, aplique los finales de la oración solamente al ítem más pertinente para usted. Si estuviera dispuesto a admitir las cosas de las que me siento orgulloso, si hace este ejercicio en un cuaderno, y escribe alrededor de media docena de finales para cada principio, aventuraré la hipótesis de que no necesitará más explicaciones por mi parte sobre las ventajas de aceptar sus virtudes con honestidad, en términos de la autoestima, así como de la felicidad en general. Las recompensas emocionales serán obvias e inmediatas. ¿Correrá usted el riesgo de apartar de sí a cualquier persona de baja autoestima que envidie su éxito o su felicidad? Es casi inevitable. ¿Significa esto que deberá usted reexaminar algunas de sus relaciones? Quizás. Pero a medida que aprenda a aceptar sus puntos fuertes, conseguirá una nueva y mejor clase de relaciones. Es un hecho cotidiano que, como psicoterapeuta, he presenciado muchas veces. Y en algunos casos salvará una relación actual, instando a otra persona a igualar su coraje y elevarse a su nivel de honestidad y autenticidad. Como me dijo cierta vez un marido, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en dejar de jugar a ser humildes. ¡Qué alivio! La lucha por la autoconfianza y el autorrespeto vale lo que nos exige. Hay algo más, relacionado con este tema, que debemos mencionar. Nuestro sentido del sí mismo no se forma en un momento. Tiene una historia. Se desarrolla con el tiempo. Si nuestra meta es evaluar de manera apropiada nuestra conducta y a nosotros mismos para despejar el camino hacia una autoestima más elevada, a menudo será preciso que penetremos en el pasado, en el sí mismo que fuimos en una época más temprana de nuestra historia personal, para volver a conectarnos con nuestro sí mismo niño o adolescente, aceptarlo y perdonarlo. Este es el tema que trataremos ahora.